Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un punto que se llama punto cruz, pero este punto lo vamos a hacer con punto alto doble. Con este punto vamos a realizar próximamente un suéter o vamos a realizar un tutorial, pero por lo pronto les quiero enseñar el punto. Voy a utilizar esta lana que se llama perlita dominó y aquí nos sugieren aguja de 5, pero yo voy a utilizar una aguja de 5,5 para este punto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, para este punto vamos a realizar una base. Voy a realizar una base. Vamos a realizar 17 cadenas. Entonces aquí ya tengo asegurado mi hilo y vamos a hacer 17 cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4 y así me voy hasta completar 16 cadenas. Bueno, para esta base hice 16 cadenas. Ahora voy a poner mi dedito aquí en la última cadena y voy a subir con 2 cadenas. Y aquí donde tengo mi dedito vamos a hacer un punto alto. En cada espacio vamos a realizar un punto alto. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi fila de punto alto. Recuerden que la base la pueden hacer con el punto que ustedes desean. Si desean hacerlo con punto medio, con punto bajo, con punto alto doble o con simplemente las cadenas. Entonces ya depende del gusto de cada una de ustedes. Aquí vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 que representan un punto alto doble. Doy la vuelta a mi trabajo y vamos a iniciar. Bueno, no vamos a iniciar en esta parte porque obviamente nos quedaría mal nuestro trabajo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en el espacio siguiente, o sea, aquí. Vamos a hacer una, dos lazadas, ingresamos al próximo espacio que sería este. Ingreso nuestra aguja, saco hilo, tengo 4, 1, 2, 3, 4 y solamente voy a sacar por las dos primeras y me voy a quedar ahí. Ahora voy a tomar lazada y voy a dejar este espacio para darle la forma a nuestra cruz. Entonces vamos a dejar este espacio y vamos a seguir aquí en el siguiente. Ingreso mi aguja, saco hilo y voy a sacar de 2 en 2. Entonces saco por 2, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Entonces ya tenemos la parte de abajo de nuestra cruz y mira, dejando aquí el espacio ya le da forma a nuestra cruz. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cadena que asemeja el espacio que hicimos aquí abajo. Vamos a tomar una lazada y vamos a ingresar aquí donde se forman las dos paticas. Vamos a ingresar aquí con nuestro hilo. Si se pueden dar cuenta, aquí están las dos paticas. Vamos a ingresar acá. Tomamos hilo. Tengo 1, 2 y 3. Voy a sacar por 2 y voy a sacar por 2. Y así es como nos queda nuestro punto. Nuevamente vamos a tomar dos lazadas. Vamos a ingresar al espacio siguiente. Este ya está ocupado por la patica. Aquí vamos a nuestro espacio. Tomamos hilo. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a tomar por las dos primeras. Nuevamente lazada. Dejamos este espacio en blanco y vamos a continuar aquí. Ingreso, saco hilo y quedo con 1, 2, 3, 4, 5
y aquí vamos a sacarlo de 2 en 2. Entonces vamos 2, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Ya tenemos la parte de abajo, realizamos nuestra cadena, no se les olvide, y ahora vamos a tomar lazada y vamos a ingresar aquí a la pancita de nuestra X, esta que se formó aquí donde se forman las dos paticas. Vamos a ingresar aquí, vamos a tomar hilo, tenemos 1, 2 y 3, saco por 2 y saco por 2. Y así es como nos va quedando nuestro punto. Es muy pero muy lindo para hacer suéter y blusas. Es muy hermoso. Y nuevamente vamos a tomar 2 lazadas. Vamos a ingresar aquí al próximo espacio. Tomo hilo. Voy a sacar por las 2 primeras. Ahora vamos a tomar lazada. Dejamos este punto en blanco y vamos a continuar acá en el próximo. Entonces dejamos este y continuamos en el próximo. Tenemos 2, 4, 5 y vamos a sacar por 2. Entonces, por 2 son 4 veces las que tenemos que sacar. Ahora, ya tenemos nuestras paticas de abajo, vamos a hacer cadena de separación. Para darle forma a nuestra cruz, vamos a tomar lazada y vamos a entrar aquí a la barriguita que se formó en las dos paticas de arriba, aquí. Vamos a entrar, tomamos hilo, tenemos 1, 2 y 3, voy a sacar por 2 y voy a sacar por 2. Vamos a hacerlo un poco más rápido, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras, nuevamente lazada, dejamos este espacio, continuamos en el próximo, tomo hilo, voy a sacar por 2, por 2, por 2 y por 2. Vamos a hacer nuestra cadena. Ahora vamos a hacer una lazada, ingresamos aquí a la mitad de nuestra cruz, tomamos hilo, tengo 3, saco por 2 y saco por 2. Vamos a continuar aquí en nuestro próximo espacio, 2 lazadas, ingreso, tomo hilo, saco por 2, ahora lazada, voy a ingresar aquí, voy a dejar este espacio en blanco, seguimos en el próximo. Vamos a sacar por 2, por 2, por 2. Ahora, cadena de separación, vamos a hacer lazada, ingresamos aquí a la barriguita, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Y así es como nos queda. Bueno, ahora vamos a trabajar nuestra orilla, vamos a realizar el punto alto doble que tenemos acá, lo tenemos que hacer acá para que el tejido nos quede recto. Entonces, siempre tengan en cuenta que aquí en las orillas quedan las tres cadenas escondidas. Siempre hay que tener en cuenta tejerlas, a no ser que vayamos a hacer una disminución. Bueno, entonces vamos a hacer 2 lazadas, vamos a ingresar a la tercera cadena. Voy a ingresar, saco hilo y hacemos un punto alto doble. Y así es como nos queda nuestro tejido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Doy la vuelta a mi trabajo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer punto alto doble en cada espacio. Como ya les dije, si ustedes desean hacer otro punto, va perfecto. Punto medio, punto alto. O si desean no hacer punto y simplemente seguir haciendo la secuencia de las X, de las cruces, perdón, también va perfecto. Entonces aquí ya hicimos un punto alto doble, 2 lazadas. Aquí vamos a hacer el punto alto doble aquí en este espacio, aquí en la mitad de nuestra cruz y aquí al ladito. Entonces es aquí, aquí y acá para que tengan pendientes.
Entonces vamos con 2 cadenas, ingreso aquí al próximo espacio y hacemos un punto alto doble. Ahora vamos a hacer el punto alto doble aquí en la mitad de nuestra cruz o de nuestra X. Ahora aquí al ladito. Tienen que haber los mismos puntos que hay acá, tienen que haberlos acá para que quede bien este punto. No les sobre ni les falte ningún espacio. 2 lazadas, ingreso al próximo espacio y vamos a hacer punto alto doble aquí en la mitad de nuestra X, punto alto doble, aquí al lado, punto alto doble, aquí en este espacio, punto alto doble, aquí en la mitad de nuestra X, punto alto doble, y así nos vamos hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué a mi final y si se dan cuenta aquí nos falta hacer el punto alto doble de la orilla. Vamos a hacer 2 lazadas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Aquí en la cuarta cadena ingreso y hacemos un punto alto doble. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet para principiantes desde cero. Entonces ustedes pueden ingresar ahí y aprender los puntos que ustedes desean para iniciar el crochet. Hay cómo hacer disminuciones, aumentos, tomar medidas, todos los puntos básicos y todo lo que ustedes desean. Bueno, aquí ya terminamos nuestro punto. Les voy a enseñar, simplemente vamos a comenzar nuevamente el punto cruz y es exactamente lo mismo. Vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, damos la vuelta al trabajo y aquí nuevamente iniciamos puntada como lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a hacer 2 lazadas, recuerden dejar este espacio, vamos a seguir en este, hacemos ahora lazada, dejo este espacio, ingresamos al próximo espacio, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2, cadena de separación, lazada, ingresamos aquí en la barriguita de nuestra X y sacamos por 2, sacamos por 2. Bueno, y así nos queda nuestro tejido, es muy hermoso y les voy a dar un pequeño tip, como aquí ya realizamos esta muestra, por así decirlo. De esta muestra podemos sacar la medida para nuestras blusas, bien sea para nosotras o para alguien más. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5 cruces. Esto va de acuerdo a la aguja y va de acuerdo a la lana. Entonces, en mi caso, este mostrario tiene 13 centímetros. Digamos, si yo quiero alcanzar 55, que sería hasta acá, tendría que replicar. Entonces tendría que hacerlo 1, 2, 3, 4. Tendría que hacerlo 4 veces, o sea, tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, tendría que hacerlo 20 veces y como me faltarían 2 o 3, entonces serían 20, 23 o 24 cruces más o menos tendría que realizar para alcanzar la blusa que yo quiero. Entonces aquí con esta muestra ustedes pueden sacar la medida para su blusa. Ya en mi caso tendría que hacer 23, 24 cruces para tener la medida que yo quiero.
Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos like y sobre todo, todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.